que entren todos. Porque no es un encuentro más para nosotras este año. Este año Bioticar cumple 10 años desde que empezamos a trabajar con esfuerzo, con compromiso y sobre todo con pasión sobre este tema de la bioética, para demostrarnos que era importante hacer lazos entre los bioticistas, como lo decimos permanentemente en nuestro boletín, pero también con el objetivo principal de esta asociación civil, que es difundir la bioética. Llevar esta disciplina a todas las personas, porque entendemos que no es una disciplina cerrada y que es parte de nuestras vidas cotidianas, y por eso cada día más nos convoca y nos interpela a difundirla con mayor esfuerzo y con mayor llegada, y hacemos todos los esfuerzos para lograr este objetivo. En ese sentido también se inscribe el esfuerzo que le ponemos al boletín de Bioeticar y a esta necesidad y a este compromiso al que queremos que se sumen la mayor cantidad de gente. Gracias, que tengan algún interés por la bioética. Esto es como un motor interno que sentimos los integrantes de Bioeticar y que de alguna manera intentamos que sea contagioso. Por eso también los convoco a ustedes que hoy tuvieron la gentileza de acompañarnos a que se sumen como miembros de Bioeticar. El link para sumarse va a estar puesto en el chat tanto del Zoom como del canal de YouTube. Así que los esperamos, que llenen una pequeña planillita y nos acompañen en esta tarea que sé que a todos de alguna manera nos convoca y nos compromete. Así que bueno, dicho esto, ustedes saben que las preguntas las vamos a recibir por el chat. Queremos que esto sea lo más participativo posible. Creo que tenemos 3 expositoras de lujo, 3 expertas en el tema, que nos van a abrir un poco la cabeza y a contarnos al menos en qué están las tecnologías de reproducción asistida en el día de hoy. No sabemos mañana, pero en el día de hoy vamos a tener al menos una actualización de este tema, que también como personas y como personas comprometidas con los derechos humanos también nos convoca. Bueno, dicho esto, y una vez más agradeciendo y una vez más celebrando los 10 años de Bioeticar, les cuento que las exposiciones van a respetar el orden que aparecía en el flyer. Primero nos hablará Griselda Moreira, después Alexandra y después Leila. Dicho esto, y veo que se siguen sumando, y esto es muy lindo ver a tanta gente conocida también en los cuadraditos, que se suman gente de otros países también, y eso también nos permite la tecnología y nos da un marco distinto. Bueno, no hablo más, no vinieron a escucharme a mí, así que le voy a dar la palabra a Griselda. Primero voy a contar que Griselda nos va a hablar de un tema que es muy caro y que ella ha trabajado, tiene una larga trayectoria en el tema, que es la vitrificación de óvulos, un tema que toma en su tesis de maestría, pero que también después recibe un premio por su trabajo sobre este tema. Griselda además es la presidenta de Bioeticar Asociación Civil, así que le damos una especial bienvenida y le agradecemos todo su trabajo en estos 10 años. Y también es directora del boletín cuatrimestral de Bioeticar. Su profesión es psicoanalista, tiene un magíster en bioética por Flaxo, es diplomada en psicología en reproducción asistida en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Es coautora del libro La deconstrucción del sexo, ser hombre, ser mujer, pregunta equivocada. Ha participado en investigaciones, conferencias, charlas, publicado artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales en nombre propio y junto a miembros de Bioeticar. Fue premiada en el año 2021 por la Fundación Jaime Roca, cuyo jurado estuvo compuesto por Susana Vidal, Florencia Luna, María Luisa Pfeiffer y Juan Carlos Tealdi, por un artículo que se vincula con el tema que hoy nos va
a exponer, que es una mirada crítica de la vitrificación de óvulos por causas no terapéuticas. Y junto a Bioeticar ha presentado artículos y recibido premiaciones en congresos de la International Association of Bioethics. Grisel, te cedo la palabra, el espacio es tuyo. Tenés unos 25 minutos, como más o menos cada una de las expositoras, para darnos el tiempo al finalizar de hacer un intercambio entre nosotros y poder ustedes contestar las preguntas que surjan del público. Bien, muchísimas gracias. Voy a compartir unas diapos. A ver. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces, lo primero que quiero es decirles que es un gran gusto para mí compartir esta mesa con Alexandra Desi, con Leila Vesely, y muchas gracias a todos y a todas las que están allí. Veo mucha gente querida, amiga, con quien compartimos la pasión por la bioética. Así que muchas gracias por darse este tiempito para compartir este espacio con nosotros. Mi intención es hacer un aporte a la reflexión ética de los avances biotecnológicos en reproducción, de que nos tomemos un momento para repensar la naturalización de ciertas técnicas que en ocasiones hasta pueden llegar a obturar la pregunta por el propio deseo, un tema que sin lugar a dudas para los psicoanalistas y para los sujetos tiene gran importancia. No me corre ahí. Ustedes saben que hasta entrado el siglo, querría comenzar a hablar un poco de ubicar el contexto de estas técnicas, y me parece que es interesante como ir hacia atrás y recordar que hasta entrado el siglo XX, el mandato social que naturalizó la diada mujer-madre avanzó sin mayores cuestionamientos. Y recién a partir de la década de los 60, con el uso de la pastilla anticonceptiva y los movimientos sociales emancipadores, especialmente el feminismo, entre los que no era solamente el feminismo, pero particularmente el feminismo, que este binomio comenzó a perder cierta consistencia. Y es también en esta década, la de los 60, que la ciencia y la tecnología aplicada a la reproducción comenzó a desarrollarse, lo que permitió, entre otras cosas, que la edad de la mujer no fuera un impedimento para la maternidad. De modo tal que las técnicas de reproducción asistida han permitido el nacimiento de más de 8 millones de niños. Al mismo tiempo, la infertilidad debido a la edad se fue transformando en un fenómeno global. De hecho, los nacimientos en mujeres mayores de 40 años ya llegan al 10% del total, mientras que hace un par de décadas era tan solo el 2%. A ver si me corre ahí. Ok. Para hablar del contexto más argentino, podríamos decir que, por un lado, en el año 2013 se promulgó la ley 26.862, que es de acceso integral a las técnicas de reproducción médicamente asistida y que sin duda ha sido un avance legislativo. El decreto reglamentario aclara que la ley cubre hasta 3 intentos de técnicas de fertilización asistida de alta complejidad con gametas propias o donadas. Y que todo tratamiento de reproducción con óvulos propios se puede realizar en la mujer de hasta 44 años, y con óvulos donados la mujer puede tener hasta 51 años. Hablaba de que por un lado estaba la ley y por otro se viene registrando un importante aumento de la aplicación de las técnicas de reproducción. Y el punto que me interesa abordar en esta oportunidad es la tendencia a retrasar la maternidad particularmente por
razones sociales y no médicas, por una multiplicidad y compleja cantidad de causas sociales. Pero antes de adentrarnos en el tema, me parece que también es oportuno ubicar algunos conceptos acerca de la fertilidad, justamente porque esta técnica de vitrificar óvulos está vinculada estrechamente con la pérdida de la fertilidad. Sabemos que la fertilidad se entiende como la capacidad de tener hijos. Se puede haber tenido hijos y haber perdido esa capacidad. Se puede ser fértil y no haber tenido hijos, o por otro lado, se puede perder la fertilidad por causas involuntarias y voluntarias. Las involuntarias están íntimamente vinculadas con causas médicas, ¿no? Que pueden ser muy variadas, de diferentes espectros. Y las voluntarias justamente es la que intentamos abordar cuando nos referimos a aquellas mujeres que no deciden tener hijos por el momento. Sabemos que la fertilidad disminuye a medida que pasa el tiempo y que particularmente las mujeres nacemos con alrededor de 2 millones de óvulos y que cuando llegamos a la adolescencia solamente tenemos 40.000 óvulos. Y de esos 40.000 óvulos que poseemos en la adolescencia, solamente 400 llegan a ser ovulados y esa ovulación se produce en cada ciclo menstrual. Es decir, se nace con una cantidad importante de óvulos, pero se van perdiendo a lo largo de la vida y no se recuperan, no hay nuevos, es todo lo que tenemos, ¿sí? Esto es importante porque se puede considerar cómo la vitrificación de óvulos termina siendo un método que está vinculado justamente con la pérdida de la fertilidad por causas sociales. Otro punto es cómo la infertilidad ha ido modificándose, ¿no? Porque la infertilidad, sin importar las causas, es considerada siempre una enfermedad. El deseo de tener hijos y no lograrlo ha adquirido un estatus de enfermedad justamente debido a la definición que se le está dando, y aquí vemos cómo el modelo médico hegemónico impone como enfermedad hechos no patológicos que involucran tanto la vida erótica como la reproducción. Supongo que a esta altura es válido que nos hagamos algunas preguntas que nos pueden orientar, que es justamente recuperando la propuesta de esta mesa, que es repensar las técnicas y particularmente en mi caso la vitrificación de óvulos por causas no terapéuticas. Creo que algunas de estas preguntas pueden ser una guía que nos pueden orientar a ir pensando algunas cuestiones, como por ejemplo, si la extracción de óvulos es un método seguro y efectivo, cuáles son los efectos físicos y emocionales que puede generar al momento de la decisión o al momento de usar los óvulos, si es que se usan en algún momento. Si el vitrificar óvulos asegura un futuro embarazo, si la información que circula es la adecuada para, para tomar esa decisión. Dicho esto, la técnica de vitrificar óvulos, puntualmente, comenzó en el año 1986. Inicialmente estuvo dirigida a mujeres que padecían cáncer y que al exponerse a tratamientos invasivos corrían el gran riesgo de quedar imposibilitadas de engendrar. En ese momento, en los inicios, la técnica era de congelación y no de vitrificación. Ustedes saben que el óvulo es una de las células más grandes del cuerpo humano, mide alrededor de 0,14 milímetros y que cuando se congelaba
tal cual lo que nos puede acontecer en algún producto que colocamos en la heladera. Como tiene un alto contenido de agua, se forman cristalitos alrededor, y esto provocaba algunos inconvenientes. Por eso la técnica, que ha mejorado muchísimo, se llama actualmente vitrificación, porque justamente está a menos 196 grados centígrados. Les decía que esta técnica, que en un inicio estaba dirigida a las mujeres que padecían enfermedades, actualmente se utiliza para contrarrestar la infertilidad, incluso anticipándose al eventual deseo de maternar o encubriendo el no deseo, con la posibilidad de serlo más adelante. Y en ocasiones se transforma eso también en una especie de tarea pendiente, ¿no? Que si no se es ahora, se va a hacer en algún momento. Y bueno, este cuadro que vemos aquí, lo que indica es este gráfico, que podemos observar en la línea azul, la vitrificación de óvulos por causas médicas. La línea naranja es la vitrificación de óvulos por causas no terapéuticas, y la línea gris es la suma de ambos, ¿no? Ahí se ve claramente el aumento de la cantidad de casos en que se vitrifican los óvulos por causas no médicas. Como decía una psicoanalista a la cual admiro y reconozco mucho, se llama Marie-Madeleine Chatel, decía que la infertilidad se ha convertido en el síntoma de nuestra época, sin duda. Bien, como les decía anteriormente, cuando me refería a los años de mayor fertilidad y en concordancia con ello, la edad óptima para utilizar esta técnica es como mucho a los 29 años. Y para llevar adelante la vitrificación, el proceso se inicia con la estimulación ovárica a través de un tratamiento hormonal. La estimulación ovárica, como cualquier medicación hormonal, puede traer consecuencias. Ante la que se puede ubicar el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una complicación iatrogénica. Esta hiperestimulación ovárica puede presentarse de forma leve o de forma grave. En el caso leve tiene algún tipo de síntomas como vómitos, distensión abdominal, náuseas, y en el caso de ser grave puede darse una acumulación anormal de líquido en el abdomen o provocar falla renal, trombombolismos, hemorragias internas y hasta la ruptura ovárica. De todos modos, y a pesar de que es una situación iatrogénica la hiperestimulación ovárica, por supuesto, la técnica se ha ido perfeccionando y cada vez se cuentan con más recursos para evitar estas complicaciones, pero es importante saber que existen, que se pueden presentar estas situaciones. Me parece que es importante, por hablar de la vitrificación de óvulos, como implica la utilización de técnicas de alta complejidad, hagamos un raconto más breve de cuáles son estas técnicas de reproducción asistida. Todos sabemos que hay técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Las de baja complejidad es la estimulación de la ovulación con coito programado, la inseminación intrauterina, y las de alta complejidad es la conocida fertilización in vitro, la transferencia de gametos en las trompas y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides en el óvulo. Bien. Justamente me parecía que era importante recordarlas porque para utilizar los óvulos vitrificados es necesario recurrir a una de estas técnicas de alta complejidad, que es justamente la ICSI, que es la inyección de esperma intracitoplasmática. Esta técnica se utilizó inicialmente para casos de infertilidad masculina, y se trata de que es una técnica que fecunda un óvulo con un espermatozoide que luego se va a transferir al útero. Entonces,
siempre que se vitrifiquen óvulos y se quieran hacer uso de esos óvulos vitrificados más adelante, las mujeres deberán recurrir siempre a una técnica de alta complejidad. Me gustaría ahora apuntar a las tasas de éxito, y las voy a dividir en las tasas de éxito de embarazo clínico, diferenciándolas de las tasas de éxito de nacido vivo, para también hacer referencias de las tasas de retorno. Las tasas de éxito de embarazo clínico por ovocito vitrificado y descongelado de mujeres menores de 30 años se estima que es de entre 4,5 y el 12%. Y la tasa de éxito de nacidos vivos por óvulo vitrificado, según la Sociedad Española de Fertilidad, es del 2%. Ahora, si bien las tasas de retorno, y cuando hablo de retorno me refiero a las mujeres que van en búsqueda de esos óvulos vitrificados en algún momento, estas tasas también son muy bajas. Sin embargo, y a pesar de que las tasas que hemos visto son bajas, la tendencia de vitrificar óvulos es alta y va en aumento. Bueno, otro punto, que en absoluto menor, que me interesa tratar, es la narrativa de vitrificar óvulos. La pregunta es cómo llega la sociedad al conocimiento sobre estos métodos. Bueno, los medios de comunicación a través de la publicidad son los protagonistas de transmitir esta información, y justamente la publicidad lo que hace es enfatizar los beneficios, minimizando generalmente los riesgos. Lo que podemos percibir es que en la mayoría de los casos lo que subyace es la idea de que, es algo que ya lo decía, pero lo vuelvo a repetir, de que si se es mujer, se querrá ser madre, y si no se lo es ahora, se lo podrá hacer mañana. Y también sugieren estas publicidades, que ahora voy a mostrar alguna, una promesa de control del tiempo. Veamos. Un ejemplo es este, que dice: extende tu fertilidad y desarrolla tu vida sin límites. O esta otra que dice: pausa tu reloj biológico con criopreservación. Podés congelar tu fertilidad a la edad que tenés hoy. No sabemos quién está mirando esta publicidad, pero asegúrate una alta tasa de embarazo mañana. Nuevamente, estos, si bien son algunos de los pocos ejemplos, cualquiera de las dos lo que hace es representar claramente cómo estas publicidades están generando expectativas poco realistas acerca de las probabilidades objetivas de éxito, y más aún cuando los datos a los que accedemos están indicando todo el tiempo que las tasas de éxito son bajas, descienden con la edad y dependen de la cantidad de ovocitos extraídos por ciclo. Este es un punto también importante, y es que para poder recurrir a los óvulos vitrificados, lo más recomendable es que se vitrifiquen al menos 10 óvulos. Lo que sucede es que esos 10 óvulos tienen que estar en óptimas condiciones, y no siempre es posible que en un solo ciclo, es decir, en una sola intervención para la extracción de estos óvulos, para luego vitrificarlos, se puedan extraer 10 óvulos óptimos, con lo cual es necesario repetir el procedimiento, que claramente incluye nuevamente la estimulación oval. Nuevamente, la pregunta que por lo menos me ronda es si no se trata de este modo también de una manera de vulnerar a las mujeres, ¿no? Bueno, creo que sucintamente hasta ahora he tratado de ubicar la técnica, las posibles complicaciones, las tasas de éxito, el modo en que las mujeres acceden por lo general a esta información, teniendo en cuenta la ley, que no nos podemos olvidar que en la ley no está previsto
que las coberturas ni públicas ni privadas cubran estos tratamientos. Es decir, no cubren la vitrificación de óvulos por causas no terapéuticas. Ahora quisiera referirme a otro punto que también considero de gran importancia, que son las cuestiones vinculadas con la posición feminista, ¿no? En la actualidad, el patriarcado también se manifiesta cuando la capacidad biológica de las mujeres sigue siendo un imperativo, donde los ideales normativos siguen sostenidos en una ideología patriarcal, en el que el embarazo de la mujer y la transmisión genética del varón refuerzan esos mismos estereotipos. Además, se sigue estigmatizando socialmente a las mujeres que deciden no tener hijos. Y las mujeres que no pueden tener hijos suelen sentirse incompletas, en falta, con la consecuencia de un sufrimiento psíquico importante por este motivo. Si bien los conceptos de maternidad y paternidad han ido modificándose, lo decía al inicio de esta charla, no son los mismos, e incluso el modelo tradicional de la división sexual del trabajo también ha cambiado, se ha ido modificando con el correr del tiempo, sabemos que no es suficiente. Quizás por tratarse justamente de procesos, aún hoy las mujeres se siguen enfrentando a una fuerte discriminación al momento de realizar una búsqueda laboral o pretender ascender en sus puestos de trabajo, debido a que se sigue considerando que es la mujer la responsable del cuidado doméstico, de la crianza, hasta del cuidado de adultos, ¿no? Insisto, si bien esto está cambiando, hay algo de esto que sigue aconteciendo. Bueno, todavía no tenemos los suficientes medios como para que el hombre y la mujer tengan, por ejemplo, la misma cantidad de tiempo de licencia por maternidad y paternidad, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero no quiero extenderme por ahí. Pero sí considerar que esta continuidad del modelo tradicional lo que hace, bueno, también las distintas conductas discriminatorias e incluso la naturalización por parte de las propias mujeres que aceptan y asumen pasivamente esa condición, es lo que da lugar a lo que yo citaba ahí a Harwood cuando dice que recurría a la vitrificación de óvulos como parece ser una vía rápida de solución, pero deja intactas las desigualdades de género establecidas. Así que en este punto, pensar el uso de la tecnología como una elección personal, me parece que podríamos empezar a sospechar y que deja de lado la estructura ideológica que la sostiene y, bueno, pone en crisis ni más ni menos que el mismo concepto de autonomía, ¿no? 5 minutos, Bri. Bien. Bueno, justamente vitrificar óvulos por razones no terapéuticas se fundamenta en la autonomía reproductiva de la mujer y en la ventaja de resguardar los óvulos para usarlos cuando haya avanzado en la edad y sea infértil. Nuevamente podemos pensar que leerlo de esa manera quizás muestra una vez más que las mujeres siguen siendo presionadas para ejercer la maternidad a cualquier costo. Y ante estas cuestiones, sin lugar a dudas, estimo que coinciden conmigo, la bioética y particularmente la bioética feminista nos puede ayudar a orientarnos al considerar que la autonomía no puede pensarse ni como abstracta ni como general y que una persona puede ser autónoma en muchos aspectos, pero ante circunstancias de vulnerabilidad o de presión social, trastabilla. Y entiendo que adquiere relevancia generalmente la estructura de cada sujeto, las circunstancias, la relación al otro, la comunicación. Estas son algunas de las cuestiones que hay que considerar. La vitrificación de óvulos en mujeres sanas como seguro contra la infertilidad sin la adecuada información sobre los resultados
y los posibles riesgos, parece estar más del lado de las leyes del mercado que, y socavando esa autonomía de la cual a veces se declama, que del lado de la libertad reproductiva. Eh, para finalizar, ya que estamos así, debemos reflexionar con pluralidad sobre los cambios que acontecen y pensar los mismos siempre en el entrecruzamiento cultural que se nos da, sin olvidar que lo válido en un momento determinado pasa el tiempo y ya no pensamos de la misma manera, ¿no? Esas verdades no son definitivas, no son estáticas, sino dinámicas, y hoy por ahí podemos estar pensando estas cuestiones, pero el otro día estaba viendo la publicidad que se hacía acerca de un artículo de un cineasta sobre granjas de niños. Se llama Eco Life. Él lo que proponía era una creación distópica de, bueno, justamente de una granja de bebés donde las condiciones de gestación iban a ser óptimas y por supuesto no iba a estar involucrado el cuerpo de la mujer. Así que imaginemos esto que yo vengo trayendo acerca de ocupémonos de la subjetividad del cuerpo de la mujer, de la medicalización, de la mercantilización del cuerpo. Bueno, si en algún otro momento resulta ser que se van a proponer granjas de bebés, ahí ni el cuerpo ni la subjetividad van a estar implicados. Así que, bueno, eso era como para anticiparme un poco a lo que estimo que va a traer un poco Leila más adelante. Pero no quiero terminar diciendo que la tecnología podrá avanzar a puntos inimaginables. Quizás hasta intente llegar a la perfección, pero por el momento hay algo que no se va a dejar así, ¿no? Que se les escapa a la ciencia, que es el lugar de esa verdad subjetiva, el lugar del sujeto, eso que nos representa como seres humanos, que es nuestra subjetividad, nuestra singularidad, nuestras diferencias, lo azaroso, lo contingente. Bueno, por el momento creo que no lo van a lograr, o al menos eso espero. Muchísimas gracias, espero haber sido puntual. Muchísimas gracias y felicitaciones porque fuiste excesivamente puntual, tus 25 minutos. Ya estoy recibiendo algunas preguntas porque, como bien vos decís, los temas generan a veces más preguntas que respuestas, y sobre todo en estos temas tan nuevos y que nos interpelan como mujeres y como en general como humanidad. Bueno, y ahora les toca el turno a Alexandra Desi. Alexandra es antropóloga social y miembro del Grupo de Investigación e Intervención Social AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es doctoranda y coordinadora a través de INARI, la empresa spin-off de AFIN, de un servicio de acompañamiento antropológico destinado a personas que viajan para acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida. Alexandra nos compartió el tema con que ella va a abordar el tema que nos de bioeticar, que está repensando las tecnologías, y se trata de exclusiones e inclusiones reproductivas en Europa. El caso de las parejas y mujeres francesas que viajan a España para acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida. Alexandra, tu espacio, 25 minutos. Muchísimas gracias. Comparto pantalla. ¿Me confirmáis que podéis ver? Perfecto. ¿Sí? Vale. Entonces, pues buenas tardes a todas y todos, o buenas noches si algunas personas nos escuchan desde mi zona geográfica, que ya es casi la medianoche. Antes que nada, quería agradeceros encarecidamente por la invitación a este evento y más sabiendo que es un evento histórico al ser el 10º aniversario de Bioeticar. La verdad es que es un verdadero honor estar aquí. Me parece que por las horas quizás no muchas personas me escucharán desde España, pero como este evento es
está grabado, pues lo compartiré luego con todas mis compañeras y compañeros. Em, Como bien lo ha dicho Adriana, el título de esta ponencia es el tema de las exclusiones e inclusiones reproductivas en Europa y más específicamente os hablaré de estos viajes reproductivos que realizan las parejas y las mujeres francesas a España para acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida. Es la temática que trabajo en el marco de mi tesis doctoral, porque cada año este viaje lo realizan miles de mujeres y parejas. Y al ser yo de los dos contextos, pues me ha permitido acercarme más a esta realidad, ¿no? Os hablaré de las razones por las cuales las personas viajan, cuáles son los marcos legales bioéticos de Francia y España que han dado lugar a este fenómeno, que lo han permitido, que incluso de cierta manera lo han fomentado. Y también aprovecharé para compartiros un poco, si da tiempo al final, pues qué implican estos viajes en la vida de estas personas, ¿no? Que es en concreto lo que trabajo y lo menos estudiado quizás en relación a este fenómeno. Em, Os había hecho aquí una slide para hablar de los tratamientos principales, pero me parece que Griselda los ha descrito extremadamente bien y claramente, entonces voy a pasar muy rápido. Quizás añadir que entre todas estas técnicas y tecnologías de las sobre las cuales hemos escuchado antes hablar, una de las técnicas o tecnología que se utiliza mucho también en España es el de los tests preimplantacionales para los embriones, ¿no? Hay muchas personas que vienen al contexto español para poder realizarlos. Estas biopsias que se realizan sobre los embriones antes de transferirlos para verificar para mirar su salud genética, ¿no? Para asegurarnos de que no transferimos un embrión que daría lugar o que no funcionaría la implantación o un aborto o peor aún un niño o una niña enferma, ¿no? Según el país, se puede legislar o no el acceso a estos tratamientos y la práctica, la investigación en la medicina reproductiva. Hace poco estuve en México y aprendí que pues, en este contexto no se legisla, cada clínica decide lo que hace o lo que no, como es el caso también en la mayoría de los Estados Unidos. En Europa, pero cada país tiene una legislación, ¿no? Y este varía mucho de un país al otro. Es una zona del mundo en el que observamos una de las más grandes variedades en términos de legislaciones, algunas muy inclusivas, que pueden ser muy liberales o no, y otras que pueden tener una legislación muy excluyente, ¿no? Cuando hablo de legislación inclusiva excluyente, hablo de quién puede acceder o no a los tratamientos principalmente, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en una mujer sola, una pareja de mujeres, a cualquier edad, pero también se pueden contabilizar otros aspectos que juegan mucho en el tema de la inclusividad, como por ejemplo si hay cobertura por la seguridad social, ¿no? Cobertura por el Estado. Esto es lo que veis en este mapa, que fue propuesto por una asociación de pacientes de la reproducción médicamente asistida en Europa este pasado año. Cada país está clasificado en rojo los más excluyentes, en verde los más inclusivos. Em, Después volveré sobre este mapa porque este mapa salió el año pasado y va a contradecir un poco lo que os voy a contar después, porque Francia aquí sale en un color muy verde oscuro, ¿no? Como muy inclusivo, y vamos a ver que en realidad no es exactamente pues el caso de Francia, o en todo caso no lo era hasta el cambio de la ley bioética el año pasado. Y pues en un mundo globalizado, con acceso mucho más directo a la información y vías de comunicación cada vez más desarrolladas, ¿no? Y frente pues
a estas diferentes posibilidades de acceso a la medicina reproductiva según el país, pues pasa lo que pasa también en muchas otras ramas de la medicina, ¿no? Cuando una persona no encuentra lo que busca, si tiene recursos para hacerlo, pues pues se mueve para obtenerlo en otro país, ¿no? Es lo que llamamos viajes reproductivos transfronterizos. Es un fenómeno que ha ido en constante aumento desde finales de la década de los 2000. Europa es una de las partes del mundo en la que más se viaja por estas razones. Y esto ha sido obviamente facilitado también por un espacio de circulación libre, ¿no? entre los países del espacio Schengen. Aquí veis un listado de razones por las cuales las personas viajan para encontrar tratamientos más baratos, con más discreción, con mejor atención médica, con menos tiempo de espera, pero quizás la razón principal vendría a ser el hecho de poder acceder a tratamientos que están prohibidos en su país de origen o muy difíciles de acceso, ¿no? Em, Centrándome en el caso de Francia, es interesante porque Francia es el país más fecundo de Europa, em, pero también es el país del que provienen la más grande parte de personas que viajan para acceder a tratamientos en el extranjero, ¿no? Mientras que España es el penúltimo país menos fecundo de Europa, incluso del mundo, pero es el primer país de destino para estos viajes para acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida. Y el hecho de que Francia y España se sitúen pues, en estas antípodas, ¿no? Se debe a una combinación de factores que tienen que ver, pues, obviamente, con su historia política, su historia social, cómo piensa la bioética y pues sus consecuentes marcos legislativos en cuanto al acceso y la práctica de la reproducción asistida. Aquí como primera aproximación a estos dos marcos legislativos, pues por un lado España desde su primera legislación en 1988 se destacó en el panorama europeo por ser uno de los países más inclusivos. Veremos después que es más bien liberal, más bien liberal. Cualquier mujer mayor de 18 años, independientemente de su estado civil o de su orientación sexual, puede acceder a tratamientos de reproducción asistida. La única prohibición que sigue existiendo hoy en día es la de la gestación subrogada. La ley de reproducción asistida no ha sufrido modificaciones significativas desde la primera, quizás la que podríamos subrayar es la de 2016, cuando quitaron el límite de edad para acceder a los tratamientos. Aquí estoy hablando del sistema privado, ¿eh? El sistema público es muy diferente, os hablaré mayoritariamente del sistema privado porque es el único al que acceden las personas que viajan, aunque os explicaré también cuáles son las limitaciones del privado, porque es interesante esta muy grande diferencia. Em, entonces, en relación al límite de edad, cada clínica decide. Ahora, algunas van hasta los 51 años, pero sabemos que otras van hasta los 56, 57 años o más, aunque obviamente esto no se habla mucho. Y la permisividad de la ley española, porque estamos hablando de una ley muy, muy vaga, muy imprecisa, en realidad, que da mucho pie a la interpretación. Y que entonces ha dado mucha libertad también a la investigación, cosa que ha hecho que España es hoy en día uno de los países realmente a la vanguardia de la medicina reproductiva. De ahí salen muchos proyectos de investigación, muchas publicaciones, muchos avances. Em, y otra característica de España muy importante es su muy alta disponibilidad de gametos donados, especialmente de óvulos. Esto es algo que trataré después, pero aquí veis la lista de espera para una donación. Pone de 1 a 3 meses, pero en realidad va de 5 días a 3 meses. Y Francia, por otro lado, pues hasta 2022 era uno de los países más excluyentes, porque las únicas personas que podían acceder a estos tratamientos eran las parejas heterosexuales en las cuales las mujeres tuviesen menos de 43 años. Estaba también prohibida
para conectar con el tema de antes, la preservación de la fertilidad por motivos sociales, y quizás subrayar esta lista de espera inmensa, porque hay una muy grande carencia de óvulos donados y de esperma donado también. Para óvulos se tienen que esperar de 3 a 5 años. Muy importante detalle. Entonces, algunas precisiones para España. Como os decía, España, uno de los países más inclusivos, en los que en realidad el sector de la medicina reproductiva está altamente privatizado. El sistema público es asequible para únicamente los pacientes nacionales. Ahí sí hay una cobertura de la seguridad social para 3 tratamientos de alta complejidad. Y las limitaciones para acceder es que las personas no tienen que haber tenido hijos antes y como máximo hasta los 40 años. Obviamente es mucho más limitado. Y además, privatizado hasta el punto que las clínicas privadas en España tienen el monopolio de óvulos donados, porque en realidad no era rentable para el sistema público, porque el sistema público no daba compensación económica para la donación, entonces no había donantes. Había muy largas listas de espera, entonces lo dejaron de hacer y ahora únicamente lo hacen las clínicas privadas. Un sistema en el que sabemos que hay tantos óvulos, hasta el punto que España es uno de los primeros países exportadores de óvulos, con una de las primeras destinaciones que es Brasil. Y entonces, un sector en el que la donación es compensada económicamente, compensan entre 1.000 y 1.200 euros por donación. Sabemos que en España hay muchas donantes, pero sobre todo sabemos que hay muchas donaciones porque las personas donan varias veces, ¿no? Con las consecuencias de las que hablábamos antes. Y hay la intuición de que donan muchas veces. Obviamente es algo completamente escondido, nunca se habla de esto y gracias a todo un sistema en el que quizás la característica mayor es el anonimato, pues nadie sabe lo que se hace detrás de las puertas de las clínicas, ¿no? Tienen mucha libertad. Em, las pacientes y los pacientes que vienen para recibir estos óvulos no tienen ni idea, nunca conocen a la persona que ha donado. A menudo, por ejemplo, se piensan que ha sido una mujer, hay esta idea de la mujer altruista española, lo conectan con la herencia católica, etcétera, que ha hecho esta donación y no se imaginan, obviamente, que el perfil más común de donantes es, obviamente, estudiantes, porque los estudios son caros en España, y en todo caso, mujeres que viven en cierta precariedad, ¿no? Y esta es la razón de la necesidad económica, es la primera razón para la donación. Em, entonces, quizás última característica, España es un país que ha permitido desde el principio que vengan personas desde el extranjero y las clínicas privadas se han adaptado completamente a estos pacientes, incluso con departamentos internacionales en los que los profesionales de la salud y los administrativos hablan el idioma de estos pacientes. Incluso muchos de ellos son franceses y francesas que van a trabajar a España. Francia es lo opuesto. No existe casi sistema privado y cuando lo hay no practica donaciones de gametos. Todo está controlado, muy controlado a nivel estatal. Es un país que ha pensado la salud como un problema público, tiene un sistema de salud universal que parte del principio que todo habitante del territorio debe poder acceder de la misma forma a la medicina y a los cuidados. Los tratamientos están enteramente reembolsados por la seguridad social con un límite de 4 tratamientos de alta complejidad. Y pues
la medicina reproductiva se ha pensado desde este enfoque puramente médico, digamos, que se le ha dado se ha pensado como una respuesta médica a un problema médico, justificando de esta forma sus limitaciones de acceso por la biología, ¿no? Francia, al nivel de las leyes, para contaros un poco cómo este contexto bioético francés, a nivel de las leyes relativas al cuerpo humano, a la familia y a la reproducción, es uno de los países más conservadores y tradicionales de Europa, ¿no? Históricamente, estas leyes se han ido moldeando en cómo se pensaba tradicionalmente la familia, compuesta de la familia tradicional de una madre, de un padre, los hijos, según el modelo biogenético, ¿no? A la vez que la familia se ha puesto en el centro de la sociedad francesa, se ha pensado la familia como primera célula de lo social y Francia tiene, por otra parte, pues históricamente una preocupación demográfica de mucho peso, ¿no? A la que ha respondido desarrollando importantes políticas natalistas, pensando, por ejemplo, en la salud gratuita es una, la educación gratuita, pero la educación desde la guardería hasta la universidad, todo es gratuito. O una ayuda del Estado por cada nacimiento de hijo, por ejemplo. Entonces, la familia francesa ha sido así animada a reproducirse, ¿no? Empujada a reproducirse, pero no cualquier tipo de familia, ¿no? Sino la correspondiente a este modelo biogenético. Aquí estamos hablando de bioética, estamos hablando de políticas y de gobernanza reproductiva, ¿no? ¿Quién tiene derecho a reproducirse y quién no? Un derecho otorgado a nivel legal, pero también pensándolo a nivel social, ¿no? Para quién está bien visto reproducirse. ¿Quién puede hablar de su proyecto reproductivo y quién tendrá que esconderlo y responder a este proyecto pues saliendo del país? ¿Quiénes son pensados o no como familia? ¿O quiénes son pensadas? Aquí es interesante ver también que en Francia, esto es mi apunte como antropóloga social y cultural, ¿no? Francia ha sido un país en el que ha habido una muy grande herencia de la antropología estructuralista, ¿no? Pensando, por ejemplo, pensando en Lévi-Strauss, para este modelo biogenético, pero un estructuralismo al que se le dio un giro importante, ¿no? Básicamente, la antropología estructuralista esencializaba la figura del padre y de la madre, diciendo que eran productos de nuestra sociedad, en modo descriptivo, ¿no? Y entonces que la idea era que nuestra sociedad producía estas figuras. Pero con el tiempo y a medida que fue pasando de boca en boca esta idea hasta llegar hasta la política, se le dio un giro, ¿no? Esta idea se la puso al revés. La idea final era que nuestra sociedad era producida por estas figuras. Esto acabó convirtiéndose en el argumento que entonces si rompíamos con este esquema íbamos a fracturar nuestro sistema social, ¿no? Los que protestaban contra la apertura el año pasado, pero desde hace ya más de 10 años en Francia, contra la apertura del acceso a la reproducción médicamente asistida para mujeres solas y parejas de mujeres, hablaban de un miedo a una ruptura antropológica, ¿no? O sea, aquí estas dos fotos que os he puesto en esta slide, abajo las personas que estaban a favor, procreación médicamente asistida para todos, es lo que leemos en esta pancarta, y arriba este argumento antropológico, ¿no? La familia como patrimonio de la humanidad. Incluso los portavoces de la Iglesia utilizaron este argumento antropológico antes de argumentos religiosos cristianos, como es el caso en Italia, por ejemplo. Y cierro aquí la digresión. También lo que tuvo mucho peso en Francia fue obviamente la herencia psicoanalista, ¿no? Pensando en Lacan, para la cual es altamente problemática la ausencia de la figura del padre, ¿no? Para el buen desarrollo del niño o de la niña. Esto quizás Griselda podría decir mucho más que yo. En Francia cambiaron la legislación en 2022
permitiendo el acceso a las mujeres solas y las parejas de mujeres. Sin embargo, desde el contexto español no hemos visto disminuir el número de personas que cruzan la frontera. ¿Por qué? Porque el sistema ya sufría de largas listas de espera, se ha cambiado la ley, pero no se ha adaptado la estructura médica a todas las nuevas demandas. Em, y además siguen existiendo ciertas limitaciones, como es el caso de la edad máxima, ¿no? Antes hemos visto que había pasado de 43 a 45. Esto es no exactamente así. Es hasta 43 si la persona nunca ha hecho tratamientos antes. Si ya ha hecho tratamientos y le quedan embriones congelados, en este caso puede ir hasta los 45. Pero no puede empezar un tratamiento con 43 años. Esto es muy importante, sabiendo pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que hoy la primera causa de infertilidad en el mundo es la edad. Y combinado con esta larga lista de espera, aquí viene la crítica a este mapa, que desafortunadamente no considera ni la edad ni el tiempo de espera para acceder a tratamientos. Si juntamos los dos, ¿esto qué quiere decir? Que una mujer de 38 años que se presenta en ciertos centros con una necesidad de una donación de óvulos ya se queda fuera, si hay 5 años de espera. Em, y si exploramos un poco por qué existe este límite de edad en la legislación, encontramos que la Agencia Francesa de Bioética lo justifica por corresponder a la edad reproductiva de la mujer. Y esto también se conecta con temas de antes, ¿no? Así pues, el criterio esgrimido es fisiológico, ¿no? Biológico, y se basa en la capacidad ovárica, haciendo además, dando este mismo límite a todas las mujeres. Y la capacidad ovárica es la única que se tiene en cuenta para definir la edad reproductiva de la mujer. En cuanto a los hombres, el criterio se establece a aproximadamente 59 años, con posibilidad de negociar, cosa que no es posible para las mujeres, y se justifica para el interés del niño. Y entonces, esta diferencia de criterios sobre lo que se considera la edad reproductiva adecuada parece ser social para los hombres y biológica en el caso de las mujeres. Es una idea biologizante, ¿no? De la maternidad. Y en última instancia, pues conduce a una diferencia en el acceso a los tratamientos entre hombres y mujeres en Francia. Em, y por otra parte, esto pequeño apunte, aunque todavía no hay ningún, lo estamos empezando a observar, hay evidencias que a pesar de que la ley prevea un acceso igualitario entre todas en Francia, ciertas personas siguen encontrándose más barreras y dificultades para acceder a tratamientos según el modelo familiar, ¿no? Sobre todo las mujeres solas, a las que, por ejemplo, en muchos centros se les obliga a venir acompañadas de una tercera persona, aunque no sea pareja, a las consultas médicas antes de ser autorizadas a hacer un tratamiento sola, ¿no? 5 minutos, Alexandra. Vale. Entonces, paso a los apuntes del final, el conectar con cómo podemos pensar a este fenómeno y la realidad de estas personas. El punto central que quisiera resaltar es que estamos hablando de exclusión, ¿no? Como os podéis imaginar, las restricciones del acceso han dejado fuera a muchas personas y siguen dejando fuera a estas personas, las mujeres con un proyecto de maternidad en solitario, las parejas de mujeres, las parejas de heteros en las cuales la mujer tiene más de 43. Y el término de exclusión para pensar estos viajes es extremadamente importante, ¿no? Aquí veis dos extractos de entrevistas que muestran cómo estas personas piensan esta situación, ¿no? El sentirse como una ciudadana de segunda clase, de estar condenadas a viajar. Hemos escuchado mucho hablar de turismo reproductivo, turismo médico, turismo reproductivo. Este es un término que por una parte ha sido muy criticado por la comunidad científica
pero por otra parte, sobre todo muy criticado por las personas que viajan, ¿no? Porque estos viajes no se realizan por ocio o por placer. Son viajes que implican un desplazamiento cultural, un desplazamiento físico, emocional, que a menudo son solitarios, se acompañan de un sentimiento de injusticia por no poder acceder a la maternidad como otra ciudadana de su país y de un sentimiento de anormalidad, ¿no? Y por otra parte, hacen falta muchos recursos para realizar estos viajes económicos, emocionales, de tiempo, sociales también. em, y quizás para concluir, entonces, pues esta idea de que estamos hablando de exclusión reproductiva y esta exclusión no termina en el momento en el que la persona ha conseguido un embarazo, ¿no? Porque obviamente si las leyes están hechas de esta forma, es que la sociedad también lo piensa de cierta manera, ¿no? Hemos visto que las exclusiones siguen reproduciéndose después para encontrar un médico que acepte seguir o una médica que acepte seguir el embarazo o incluso cuando hablamos de gobernanza reproductiva, los comentarios del vecino, de la vecina, los comentarios de los amigos, el miedo a, por ejemplo, en caso de las maternidades llamadas tardías, el miedo a que me tomen por su abuela, ¿no? En la escuela. Una visión de la maternidad en la que la ventana de este reloj biológico que podríamos pensar mejor como un reloj social, es muy cortita en Francia, el momento adecuado para ser mujer. Y quizás concluir con que la investigación también ha demostrado que existe una gran carencia de acompañamiento de estas mujeres, porque el sistema médico está adaptado en España, pero, por ejemplo, no hay ningún tipo de acompañamiento emocional, acompañamiento social que les permita, pues, por ejemplo, enfrentarse al tema de la donación. Muchas se enfrentan enteramente solas y con pocos recursos ahora cada vez más y sobre todo desde el COVID que hemos accedido a muchos, ha sido el único punto positivo quizás, a muchas redes online de apoyo que se han desarrollado y ya, lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alexandra. También nos mostraste una realidad que no conocíamos en comparación de estas dos formas de encarar por parte de los países y las consecuencias que esto trae para las mujeres y las distintas perspectivas. Muchísimas gracias y también felicitaciones por la puntualidad. Y ahora le vamos a dar la palabra y para que nos diga. Leila es Buenas. doctora en Hola. Ciencias Sociales. Sí, Es doctora en Ciencias sí. Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ahí, alguien. Magíster en Género, Sociedad y Políticas de Flaxo y licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas principales de investigación giran en torno a los impactos sociales de las tecnologías, especialmente aquellos vinculados con la salud y la subjetividad, como las tecnologías reproductivas y genéticas y la telemedicina. Desde el 2022 forma parte del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad del Sur, Instituto de Doble Dependencia de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET. Se desempeña como profesora adjunta en el área de Ciencias del Comportamiento en la Cátedra de Sociología de la Salud en la Licenciatura en Medicina y en la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional del Sur. Ha publicado libros, artículos académicos y ponencias en jornadas nacionales e internacionales. Ha actuado como jurado en tesis de grado y posgrado. En cuanto a su actuación profesional, se formó y trabaja como consultora freelance en UX Research para empresas de Argentina y países de la región. Y ella, en el día de hoy, va a abordar el tema de trayectorias de reproducción tecnomediada. Leila, tu turno. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, por invitarme. Muchas gracias a Griselda y a Alexandra. Me encanta compartir este espacio con ustedes y bueno, feliz cumple también para Bioeticar. Si les parece, voy a compartir un PowerPoint muy breve con algunas cuestiones que quería puntear el día de hoy. A ver.
Ahí va. ¿Todos ven bien? Sí. Sí, Bueno, como saben, bueno, soy doctora en ciencias sociales, investigo en temas vinculados a la salud y las tecnologías y hoy les voy a contar los hallazgos de una investigación que publiqué el año pasado en la editorial Teseo, que está disponible para leer y descargar, así que si alguien quiere después los datos de acceso, no tengo ningún problema en hacérselos llegar. Esta investigación la desarrollé para acceder al título de doctora y está contextualizada en la ciudad de Bahía Blanca. Digamos, la preocupación que yo tenía cuando empecé a desarrollar este trabajo de investigación venía por el lado también de, como socióloga, profesora en las carreras de medicina y de enfermería, encontraba que estos temas tenían que estar ya desde la currícula de grado. No tienen que aparecer a mí, digamos, a mi criterio, una vez que el profesional ya está formado, porque, digamos, hace que se pierdan periodos importantes en términos biológicos y también que la relación entre el médico y el paciente sea mejor, más humana cuando, digamos, las causas de infertilidad se hacen presentes. Entonces, esta preocupación que yo tenía por desarrollar conceptos, ¿no? Cómo nombrar las interacciones que tienen las mujeres con la reproducción tecnomediada era una de mis preocupaciones centrales, venía de la mano de este doble rol. Em, en este sentido fui trabajando con la noción de trayectorias de reproducción tecnomediada y la noción de retóricas de la genética de las que voy a hablar hoy. Y voy a plantear una pregunta al final acerca de si todos estos avances teóricos y epistemológicos que estuvimos logrando quienes estamos en este campo no están medio en riesgo ahora con la aparición de los embriones sintéticos o qué nuevos paradigmas vamos a tener que empezar a construir. Bueno, para quienes estamos en este campo de estudios es muy común escuchar las referencias o muchos papers, muchos trabajos científicos empiezan hablando del nacimiento de Louise Brown en 1978 en el Reino Unido. Fue la primera llamada bebé de probeta, como se decía en aquel momento. Por suerte, esta figura fue, digamos, desapareciendo progresivamente. Pero en mi caso, y mucha gente, al igual que yo, em, se creció con imágenes como esta, ¿no? Tal vez a alguno de ustedes les resuena, es el nacimiento de los quintillizos Ruffini, que se dio en 1992 en nuestro país. em, y era muy interesante porque en la década del 90 en Argentina, y le cuento sobre todo a Alexandra, que por ahí no creció con estas imágenes como telón de fondo, había un programa muy importante que era el de Susana Jiménez, una presentadora, entonces todos los años iban los quintillizos Ruffini, los quintillizos Riganti, entonces veíamos cómo crecían, ¿no? En esta lógica de estos nacimientos múltiples que se daban en la época. Y yo crecí con imágenes como esta y tomé contacto con el tema de investigación mucho tiempo después, en el 2007, cuando encontré un posteo en internet de una mujer que pedía en un foro eh, un donante, ¿no? O sea, estamos hablando de una época todavía muy en la que los bancos de gametos no tenían el desarrollo que tienen hoy. Y toda la medicina reproductiva no tenía los canales de difusión que hoy tiene, ¿no? Entonces encontré este post en el que esta mujer estaba pidiendo un donante con características muy precisas y empecé a investigar, a recopilar artículos, a interesarme mucho por los comentarios de los lectores, los debates que se armaban y así fui metiéndome en el tema, pero ¿qué pasa? A medida que me sumergía en el tema, encontraba que se hablaba mucho de mujeres que eran profesionales, que tenían más de 40 años y que buscaban revertir esta situación de haber postergado la maternidad en su edad fértil y que buscaban revertir esta situación con tratamientos muy costosos y muy sofisticados. Pero
a mí me hacía ruido porque yo pensaba digamos, la trayectoria de las mujeres dentro de la medicina reproductiva no empieza con la primera transferencia embrionaria. Hay un encadenamiento de procesos previos muy amplios que están quedando por fuera de todos los conceptos que yo encontraba en la literatura. Entonces, de ahí surgió un poco mi preocupación de dar nombres, ¿no? De poder conceptualizar. Y también empecé a pensar que el contexto hace la diferencia en cuanto a las experiencias de infertilidad y a recurrir a tecnologías reproductivas. Em, mi pregunta un poco era si es lo mismo hacer un tratamiento de, digamos, de reproducción asistida en una ciudad en la que te podés encontrar con tu vecina o tu cuñada en la sala de espera, que hacerlo en una ciudad más cosmopolita, con mayor cantidad de habitantes, donde las chances de encontrarte o de tener que hablar al respecto son más bajas. Y como les decía, esta muestra que construí para la investigación, esta investigación en general se sitúa en la ciudad de Bahía Blanca, que es una ciudad intermedia en términos de habitantes, no tiene más de 400.000 habitantes, que además está rodeada por otras localidades agrícolas y ganaderas, entonces hace que todo el sentido común, la asociación de la mujer con la fertilidad, la tierra, los ritmos estacionales, los ciclos, esté muy presente en lo que podemos llamar el paisaje de ideas, ¿no? Em, en líneas generales, lo que les puedo decir es que es una ciudad que se caracteriza por una menor permeabilidad del pluralismo de sentidos, del que nos puede hablar Berger y Luckmann, en comparación con grandes ciudades, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, La Plata, eh, digamos, para comparar con otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en primer lugar, empecé a pensar esto, el contraste de las grandes ciudades con ciudades pequeñas, ¿no? Y en la muestra esto se vio presente porque la mayor cantidad de los tratamientos eran homólogos, es decir, con el material genético de la pareja, y en el contexto de parejas heterosexuales. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿qué influencia tenía el discurso religioso, la oferta limitada de tratamientos que hay en las ciudades más pequeñas? Muchas mujeres viajan a la ciudad de Buenos Aires a desarrollar sus tratamientos, un poco como lo que comentabas vos, Alexandra, pero a nivel siempre del país, ¿no? Nacional. Y bueno, en líneas generales, entonces quería analizar un poco el contexto en términos tanto de ideas y de significados como de la oferta de tratamientos, de clínicas, de especialistas, etc. Claramente los hallazgos de esta investigación, por tratarse de un estudio cualitativo, se limitan digamos, a la muestra entrevistada. Pero me parece un antecedente interesante para pensar, digamos, para otras personas que quizás quieran estudiar cómo se dan estos tratamientos en ciudades pequeñas o medianas como esta. Entonces, como les decía, hoy quiero contarles de un concepto con el que vengo trabajando, que lo elaboré en la medida en que fui avanzando en mi investigación, que es el de trayectorias de reproducción tecnomediada. Yo había encontrado muchas formas de mencionar qué pasaba entre las mujeres y las tecnologías reproductivas, entonces podía encontrar un texto que hablaba de mujeres usuarias de tecnologías reproductivas, mientras que en otro usaban solo usuarias de tecnologías reproductivas, en otro eran directamente tecnologías reproductivas y las mujeres estaban ahí como medio en segundo lugar, medio relegadas. Entonces estas referencias me parecían muy amplias, muy generales, por un lado, pero también muy acotadas, porque tenían que ver solamente con una mujer desarrollando un tratamiento. Y no me decía nada del contexto, no me decía nada de sus coordenadas afectivas, orgánicas, digamos, de su posibilidad de costear efectivamente estos tratamientos. Entonces, yo quería pensar cómo vive una mujer digamos, toda esa experiencia que tiene dentro de un campo médico que es el campo de la medicina reproductiva.
no pensar como tratamientos separados entre sí. Cada tratamiento que una mujer hace es una respuesta a algo previo, o a una situación de infertilidad, a no tener pareja, a haber tenido pareja y haberse separado, y que hayan quedado digamos, ese deseo pendiente. em, es decir, o inclusive como respuesta a un tratamiento infructuoso, ¿no? Em, entonces, mi idea, digamos, lo que yo quería lograr era hacer inteligible la relación que hay entre todos esos intentos entre sí y a la vez de todos esos intentos con otras dimensiones, a las que yo llamé eh, biográficas, orgánicas y estructurales. ¿No? Quería pensar, bueno, ¿qué hay de lo afectivo, de lo previo, del tener o no pareja, que se juega en estas decisiones? ¿Qué hay acerca de, digamos, lo orgánico? ¿Qué está pasando ahí? Porque me parece que lo orgánico es súper importante y las lecturas hiperdiscursivas no sirven, o sea, no suman, y creo que hay que tener en cuenta qué pasa en la dimensión orgánica y cómo la interpretan las mismas mujeres, que es, digamos, la población con la que yo vengo trabajando, y estructurales en el sentido de, bueno, qué posibilidades reales de acceso hay, ¿no? A estos tratamientos. Bien, entonces, como les decía, em, quería encontrar una forma de hablar de lo que pasa entre las mujeres y la medicina reproductiva. Quería encontrar la manera de hablar no de de las técnicas cada vez más sofisticadas, sino de las experiencias y de los significados que se ponen en juego ahí. Y me parece que ahí la sociología de la salud tiene mucho para decir. Quería dar cuenta de la complejidad, del contexto, del detalle, bien en la lógica cualitativa, ¿no? Y también había encontrado otras nociones que me servían. Adelanté quiero seguir acá, detenerme un ratito más en esto. Había encontrado otras nociones que sí me acercaban un poco a la dimensión biográfica, como la noción de itinerario terapéutico, la noción de sí, itinerario terapéutico y la ruta del padecer había encontrado en otro texto, pero ninguna de estas dos me estaban permitiendo trabajar concretamente lo que es la medicina reproductiva, porque lo que es el itinerario terapéutico, digamos, es una noción más general. em, digamos, es la relación que puede entablar cualquier persona que está atravesando una enfermedad con cualquier campo médico. Yo quería poder recortar a la medicina reproductiva. Y lo que es la ruta del padecer, que es un trabajo, un concepto elaborado concretamente para hablar del padecimiento, del sufrimiento que provoca la infertilidad en las mujeres mexicanas, me parecía que no me permitía, no me gustaba hablar del padecer en primer lugar. Tampoco me convencía hablar de paciente porque me limitaba a pensar, digamos, desde la noción de esterilidad. También digamos, toda esta cuestión del padecimiento me alejaba de la noción de agencia, que era algo que yo quería rastrear. Realmente qué mecanismos, qué estrategias de agencia ponen en práctica las mujeres para ingresar a este campo, sostenerse, tomar decisiones, etcétera, negociar con la familia, con los plazos sociales, con la presión social y todo. Entonces trabajé con un texto de Dora Barrancos que ella habla del concepto de reproducción tecnomediada, pero no de trayectorias. Entonces, combinando la noción de trayectorias, que sí me permitía hablar de un desplazamiento, de un recorrido, de experiencias que están conectadas a través de significados, y también me permitía hablar de un campo concreto que es el de la reproducción tecnomediada. Pero claro, seguía necesitando una forma de nombrar, digamos, que me hablase de qué significados se ponían en juego. Y ahí empecé a pensar en la noción de retórica de la genética.
que también fue un desafío teórico y metodológico poder pensarla, porque con la noción de trayectorias de reproducción tecnomediada ya tenía una primera parte del desafío cubierto, que era hacer visible que los tratamientos no están separados, sino que son todos parte de una cadena mayor de significados y de eventos, y que también se vinculan con un contexto más amplio. Pero bueno, tenía que aglutinar de alguna manera los sentidos vinculados a la genética, que me parece que son súper importantes en todo lo que tiene que ver con este campo médico, porque son, digamos, significados que tienen cierta coherencia. Si bien en los relatos de las entrevistadas siempre hay muchas elipsis temporales y puede haber momentos en los que tienen una visión más plural y más centrada en la diversidad, hay momentos en los que puede salir un significante completamente tradicional o más tirando a lo conservador. Entonces quería poder trabajar esta cuestión también y darle una cierta coherencia, y trabajé con la noción de retóricas de la genética, que me permitía pensar que, bueno, podemos entender que hay un conjunto de referencias, que es un conjunto heterogéneo, pero coherente, de referencias acerca de la genética, el lazo familiar, el lazo filial, la identidad individual y también la identidad nacional, que también se juega en algún punto. Entonces, construí esta noción de retórica de la genética que puede ser desglosada en dos voces principales: la noción de retórica de la correspondencia y la noción de retórica de la contingencia. La primera hace referencia a la valoración positiva del logro de la fecundación a través del material genético propio de la pareja. Acá hay una idea de que la búsqueda de la descendencia genética es algo previo a la unión conyugal, es un deseo que siempre estuvo presente. Em, hay una idea de que el material genético es el vehículo a través del cual se transmite la pertenencia familiar, los gustos, las habilidades, los talentos, las formas de ser, y que en ese sentido garantizan que la descendencia se incorpore a la familia, a la unidad familiar, que haya como una cierta armonía, ¿no? En este sentido, esta retórica enfatiza la conformación de una familia como un objetivo previo a la formación de la unión entre los progenitores. Es una retórica en la que la genética es un garante de pertenencia familiar, es un sello de la unión familiar. Y aparece como con una carga muy positiva el parecido fenotípico entre padres e hijos, esta cosa de, digamos, valorar los talentos, las formas de ser, las formas de ver el mundo similares, ¿no? Entre padres e hijos. Y en esta lógica, quienes interpretaban todos los eventos que vivían desde estas ideas, encontré que eran las personas que más esfuerzo hacían por lograr la fecundación con el material genético propio, que inclusive son los que hicieron más tratamientos, casi 10 o más, ¿sí? Y cito acá a una de las entrevistadas, que obviamente está con un seudónimo. Dice: mi marido quería tener un hijo propio. Esto seguro que sale en todas las entrevistas, pero bueno, quería tener un hijo propio. Viste que es importante tener un hijo natural, porque qué sé yo, vos ves en él, ves si tiene los mismos gestos, la misma boca, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega el parecido fenotípico? Y qué significado se le da a eso rebasa completamente la definición técnica o más científica de qué es realmente el ADN, ¿no? O sea, bañamos ese, ese objeto con un montón de significados. Y la noción de contingencia, que está pensando estas cuestiones de otro modo, ¿no? Em, digamos, acá en la noción en la retórica de la contingencia, la formación de la familia es una probabilidad que se dio en el marco de ciertas circunstancias biográficas. El deseo de formar una familia aparece en la medida en que se consolida la unión conyugal. No hubiera aparecido ese deseo
si no se hubiese dado esa unión. Entonces no hay esta cuestión casi como de predestinación que sí teníamos en la retórica anterior. Por eso en esta retórica la utilización de gametos de terceras partes o la adopción inclusive es una opción con la que se dialoga, está dentro del espectro de oportunidades. Pero vale la pena destacar que, por lo menos en la muestra de mi estudio, la ovodonación tuvo mucha mayor aceptación que la espermodonación. La espermodonación no apareció en ningún caso, excepto uno de una madre soltera por elección. Entonces, acá se relativiza la conexión genética porque se pondera el lazo creado a partir de la crianza, del tiempo compartido. eh, de modo que el lazo filial acá no es algo absoluto, no es algo que se tiene o que no se tiene, como en el caso anterior, en la retórica de la correspondencia. Acá el lazo genético puede tener graduaciones, hay más matices, hay otras posibilidades. Entonces, quienes interpretan su propia situación de infertilidad y sus experiencias dentro de la medicina reproductiva con estas ideas, eh, digamos, tienen una estimación un poco más realista en algunos casos, no quieren perder las chances cubiertas por la obra social, entonces aceptan la donación de gametas con mucho menos, digamos, reticencias. em, es decir, 5 minutos, hay Ley. una, sí, ya voy. Hay una posibilidad, como dice abajo, otro concepto que construí es el de estimación práctica entre genética y riesgo. Las mujeres van haciendo diferentes cálculos, diferentes estimaciones acerca de qué expectativas genéticas tengo y qué riesgos implica, porque querer lograrlo con tu propio material genético puede significar que pierdas los intentos cubiertos, ¿no? O querer lograrlo con tu propio material genético, o querer o lograr la fecundación con material genético de donantes puede significar también un estigma a nivel social. En el caso de ciudades más pequeñas, ¿no? Que esto sigue siendo algo que sale, que emerge. Entonces, esta estimación práctica también me permitía estudiar estos juegos que hay entre, digamos, estos cálculos estimativos que se hacen entre las condiciones, las posibilidades y las expectativas y los deseos. Entonces, me gustaría terminar esta presentación pensando en esto, ¿no? En el pasado estas técnicas surgieron para aquellas mujeres que tenían una obstrucción en las trompas, una obstrucción tubárica, se fueron sofisticando cada vez más en términos científicos, pero también los usos que se le dieron por parte de las personas usuarias hicieron que estas mismas, que la medicina reproductiva adquiriera el nivel, la difusión y la sofisticación que tiene, ¿sí? O sea, no es que yo no veo que primero se dé el avance científico y después el uso, sino que van dándose de la mano. De hecho, cuando surgieron las tecnologías reproductivas estaban pensadas para la obstrucción tubárica y después se fueron dando nuevas formas del parentesco. Puede ser en parejas del mismo sexo, puede ser en compaternidad o comaternidad, como el caso, no sé si lo conocen, hay un caso en Países Bajos de 2 mujeres y 2 varones que están criando los cuatro a un hijo nacido con el material genético de uno de los miembros de cada pareja. Entonces, en el presente está pasando algo que nos va a hacer revisar un montón de cosas nuevamente, chicas. Vamos a tener que volver a sentarnos a leer 1000 horas, 1000 cosas, informaciones técnicas y científicas que desde las ciencias sociales no nos preparan tanto, pero ya no estamos ahí como llegando al mismo nivel, que son los embriones sintéticos. ¿Qué son los embriones sintéticos? Estuve en un seminario hace poquito sobre el tema con una embrióloga especialista de acá de Bahía Blanca. En un primer momento se probaron con ratones, pero hoy en día ya hay embriones humanos sintéticos.
Básicamente se producen a partir de células madre, entonces no hace falta tener pareja o donante para poder crear un embrión. O sea, yo podría tener un hijo conmigo misma. ¿Se entiende? Cada uno de ustedes con su propio, con un par de células madres pueden generar gametos, ¿no? Entonces abre la puerta a lo que se llama la reproducción en solitario, ¿no? Y nos hace repensar todo esto del lazo filial, que en líneas generales no es más que otra forma de comunicación como la alimentación o como tantas otras prácticas humanas, ¿no? O sea, el formar una familia es una forma de comunicarse, de juntarse con otra persona, sea a través de la reproducción sexual, de la reproducción asistida, es formar una familia. Bueno, no digo que esto no lo sea, ¿eh? No es que tenga una opinión formada, para nada. Lo que digo es que claramente viene un cambio de paradigma, todavía no está probado para hacerse en seres humanos, pero no dudo que en poco tiempo se va a empezar a probar, a intentar, hay gente que lo va a pedir y ahí vamos a tener que repensar las legislaciones, los conceptos, las investigaciones y todo esto que para nosotras es un disfrute, ¿no? Así que bueno, nada, pensar esto, a ver qué nuevos panoramas se nos abren con estas nuevas técnicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila, y también excelente tu exposición, tu ponencia y muy respetuosa también de los tiempos. Así que las felicito a las tres. Gracias. Es el respeto que nos debemos a todos los que todavía nos siguen escuchando y que han formulado preguntas que voy a tratar de sintetizar un poco. Me van a tener que disculpar las personas que me las hicieron llegar, pero voy a tratar de englobarlo en distintos temas. Por un lado, esta sensación que también nos dejaba Leila de que estamos hablando de temas que parecen que se siguen superando, ¿no? Y que alguien le preguntaba a Griselda, las mujeres van a seguir vivificando sus óvulos en la medida en que esto no se convierta en una práctica ilegal, porque estos cambios sociales ya están como instalados en la sociedad. Después el tema de la edad vuelve a ser abordado en cuanto a que la legislación nos establece algún límite máximo para poder acceder a las técnicas, pero también para Grisel dice, ¿qué posibilidades tiene una mujer mayor de 35 años que decide vitrificar sus óvulos de lograr que la conservación a largo plazo le permita llegar a un embarazo exitoso? Un poco el tema que abordaste, pero bueno, acá la pregunta es concreta a los 35 años. Alexandra me dice me preguntan si hay investigaciones sobre los efectos físicos o emocionales en las donantes, de estas parejas que vos acompañás para que puedan acceder a una técnica. Y después una que también tiene que ver con el derecho a la identidad de los niños que nacen por estas técnicas y si se puede imponer una anonimización de los datos del donante de esperma. Y supongo que esto va a tener también que ver con las distintas legislaciones, con lo que vos hablabas de la inclusión o la exclusión en los distintos países. Acá alguien retoma lo que decía también Alexandra, si podemos seguir llamando donación a entregar material genético, supuestamente con un objetivo altruista, pero que todos sabemos que en la práctica está escondiendo una realidad distinta. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de donantes? Es una pregunta. Y la última tiene que ver para Leila, con relación a su última afirmación sobre los embriones sintéticos, y uno de nuestros participantes nos dice, ¿no se podría pensar en otra dominación? Y si ella considera que también debería dársele protección legal a estos embriones, como vos nos decís, sintéticos. Bueno, voy a tratar de romper el hielo nuevamente y voy a intentar por lo menos abordar algunas cuestiones. Y no sin hacer referencia a algunas cosas que están diciendo en el chat.
porque coincido con lo que decía Mario, que de alguna manera lo que intentamos desde Bioticar es tener, que todos digamos o expongamos nuestras posiciones y que cada cual concluya, ¿sí? Aunque no coincidamos, aunque no estemos de acuerdo, lo decimos de diferentes perspectivas, es la amplitud que también le queremos dar a nuestras exposiciones y a quienes formen parte de estos eventos. Lo segundo que quiero decir es que me siento sumamente honrada de estar acompañada por ustedes dos. Nada, siento como que más allá de que las he escuchado en otras ocasiones o leído, siempre me aportan un montón y estoy de acuerdo, Leila, uno no deja de leer y a veces también tenemos esa sensación de que, bueno, lo que he leído hasta ahora, ¿qué hago? Porque lo guardo, porque con estos nuevos estrategias y posibilidades tecnológicas parece ser que todo aquello que más o menos veníamos pensando y creíamos que teníamos alguna idea, bueno, empezamos nuevamente, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, creo que la pregunta que estaba formulada allí acerca de estas cuestiones vinculadas con la vitrificación de óvulos, que por supuesto es legal, y particularmente en nuestro país, y yo insistía en que está cubierta solamente desde el punto de vista de las prepagas o la salud, está cubierta la vitrificación de óvulos y por ende el hecho de tener que hacer una técnica de reproducción de alta complejidad en el caso de la vitrificación de óvulos por causas médicas y no terapéuticas. Ahora, si la pregunta es ¿por qué no se va a seguir haciendo? Creo que era algo así, ¿no? No tomé nota, pero la pregunta es, bueno, si es legal, si ya está instalado, ¿cuál es la cuestión allí? Personalmente, la cuestión que yo intento poner énfasis no es en una crítica de las técnicas de reproducción asistida, de que están bien o que están mal, sino que tengamos la posibilidad de reflexionar cómo es que llegamos a ellas. Algo decía Leila, pero me parece que tendríamos que ubicar puntualmente, por ejemplo, en el caso específico de la maternidad tardía, y es allí a donde yo intento apuntar a las mujeres que cuando deciden tener hijos, porque sabemos que pueden decidir no tenerlos, pero cuando deciden tener hijos, la decisión es en tiempos donde han perdido la fertilidad. Y por ende tienen que hacer uso de las técnicas de reproducción. Entonces la pregunta es, si esas mujeres que tenían la intención de tener hijos, ¿por qué motivos? Hay muchos, pero ¿por qué motivos pueden estar llegando a tener una maternidad tardía? Y yo lo que intento puntuar es que uno de los motivos tiene que ver con causas sociales vinculadas con las diferencias de género y la ubicación que tenemos en nuestras sociedades, ¿sí? Donde pareciese ser que hay una exacerbación, ¿no? De que como la coincide temporalmente el tiempo de la producción económica y la reproducción para tener hijos, hace que muchas mujeres decidamos dedicarnos a trabajar, a formarnos académicamente, y cuando ese periodo termina, también termina nuestra fertilidad. Y yo lo que digo es, ¿todas son conscientes de esto? Esa es la pregunta. Hablo acerca de la conciencia de la infertilidad, no a nivel declamativo. Todos sabemos que existe algo vinculado con un reloj biológico donde se culmina la fertilidad vinculada con lo biológico que hablaba Alexandra. La pregunta sería, si las razones sociales se están imponiendo, si en lugar de resolver algunas cuestiones del ámbito social, la solución viene de la medicina. Ese es el punto, es chiquitito, es puntual, ¿realmente estamos dedicándonos a tener hijos tardíamente debido a que no estamos pudiendo tener las posibilidades de trabajar, estudiar y tener hijos, y todo
en el mismo tiempo? Es una pregunta. Yo no tengo una respuesta terminada. También estoy tratando de avanzar en una investigación en el proceso de mi doctorado, que voy y vengo con estos. No tengo unas ideas cerradas, sino preguntas que me formulo permanentemente. Que por otro lado, algunas de las posibilidades que hacía referencia Leila sobre las trayectorias me parece sumamente interesante, ¿no? No quiero extenderme, pero bueno, quería apuntar a esa cuestión, ¿no? De que si las causas son sociales, y en algunos casos para llegar a la maternidad tardía. ¿Qué estamos haciendo para resolver esas cuestiones sociales que pueden llevar a ese momento? Gracias, Grisel. Alexandra, ¿querés que te recuerde las preguntas? Tienen que ver Me con los efectos parece, emocionales en las donantes y tiene que ver con otra pregunta sobre si se puede imponer con relación al derecho a la identidad de los niños la anonimización de los datos del donante de esperma. muchas gracias. Quizás, sin querer extenderme tampoco, añadir abrir una idea em, a lo que acabas de decir, Griselda, sobre el hecho de cómo, o sea, esta diferencia en maternidad, paternidad, también cómo imaginamos la maternidad, ¿no? En qué tipo de maternidad nos proyectamos que nos lleva a postergarla, esta maternidad, ¿no? Aquí conecto, quizás espero no equivocarme, con esta idea de este concepto de maternidad intensiva, ¿no? Esta de Haraway, una maternidad en la que tenemos que hacernos cargo de absolutamente todo, ¿no? Tiene que ser una maternidad perfecta en la que somos enfermeras, somos profesoras, somos psicólogas, somos cuidadoras. Entonces, ¿qué es cuál es esta maternidad que se está postergando? Porque muchas mujeres con las que he hablado a través del servicio de acompañamiento, pero también en la investigación, me dicen esto, me comparten esto de haber esperado el momento perfecto en el que está todo, ¿no? El hogar, se tienen los recursos económicos, se tiene la estabilidad laboral. Efectivamente, si nos proyectamos en esta maternidad perfecta, lo tenemos que tener todo para poder llevarla a cabo, ¿no? Em, bueno, era solo una idea. Entonces, en relación a estudios sobre el impacto físico y el impacto emocional sobre las donantes, impacto físico de las estimulaciones, ya hay estudios. em, Obviamente no son muy antiguos y no son muy conocidos. En todo caso, no los vemos pasar en el ámbito español. Muchas veces he escuchado a médicas diciéndoles a las pacientes, o a las usuarias, estoy de acuerdo para el tema del vocabulario, em, a estas mujeres que preguntan después de haber hecho varios ciclos de fecundaciones in vitro si esto no va a tener un impacto sobre la salud, y estoy absolutamente convencida que las donantes llegan con las mismas preguntas o mismas preocupaciones, y muchas veces he escuchado una respuesta negativa por parte de los médicos o de las médicas. Y cuando vamos un poco a indagar, la realidad es que todavía no hay una respuesta convincente sobre sobre el impacto de las estimulaciones, ¿no? Que son cosas muy diferentes, el hecho de que no haya impacto o el hecho de que no sabemos. También quizás vamos a ver en las futuras generaciones, ¿no? Este impacto de las estimulaciones que se han hecho una detrás de las otras. Estudios físicos seguros sobre el impacto físico, estudios sobre el impacto emocional. Esto es una muy buena pregunta. Yo puedo compartiros el nombre de Ana Molas, que es una compañera de mi grupo de investigación, que ha trabajado
mucho el cómo se vive el proceso de la donación en España. Ella trabaja específicamente sobre las donantes y efectivamente en sus escritos vemos los impactos negativos que pueden tener estas donaciones, sobre todo que se hacen de forma muy rápida, ¿no? Sin mucho tiempo para pensar, ¿no? Y sin ningún tipo de acompañamiento médico o incluso de autorización psicológica por parte de una profesional de la salud mental antes de donar, ¿no? Em, no estoy segura de haber entendido, lo siento mucho muy bien, la pregunta sobre los registros. No sé si es que si hay registros o no. O, No, tiene que ver, preguntan por el derecho a la identidad de los niños, si se puede imponer una anonimización de los datos de donante y no eh, poder ah, acceder a quién es el donante biológico en el caso de los niños. Eso tiene que ver, me parece que esa es la pregunta. sí, los estudios ahora mismo apuntan a que es mejor no imponer ningún tipo de anonimización de los donantes. Obviamente, el cambio de la ley, por ejemplo, en Francia incluyó el hecho de que se quitara el anonimato de los donantes, aunque sean muy pocos en Francia. En España casi no se escucha este debate, por ahora es muy embrionario a nivel parlamentario, aunque sabemos que está tomando esta dirección también, las clínicas se están preparando, pero la realidad es que hasta ahora es imposible acceder a estos datos y sabemos también que en caso de de que se quite el anonimato, en España es muy probable que haya una imposibilidad de recuperar estos datos. Sobre todo que la Unión Europea llevaba muchos años pidiéndole a España que estableciera un registro nacional de las donaciones en el territorio español y no lo hizo hasta el año pasado. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos datos de personas que donaron antes? No sabemos y hay un vacío legal a nivel de las clínicas están obligadas a conservar estos datos, pero no hay nada en la ley sobre lo que podría pasar si estas clínicas cerrasen. Nada les obliga a conservar estos datos por ahora. Y además te agrego algo en línea con lo que decís, Alexandra, que en otros países, por ejemplo, si no mal no recuerdo, en Irlanda, la donación de esperma era anónima en un momento y cuando se hizo abierta, bajó dramáticamente la cantidad de donantes. Entonces, hagas lo que hagas, siempre va a haber un impacto para las personas que están necesitando alguna de estas células, ¿no? Sí, 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 totalmente, Bueno, en totalmente. nuestro país es mixto esto, ¿no? Se puede acceder a la información a partir de los 13 años, se habla de una autonomía con el tiempo, con lo cual a partir de ese momento se puede solicitar judicialmente y se sabe el DNI, el nombre y el apellido y se solicita a las clínicas una información médica. El tema es justamente este, que no hay un registro único y que las clínicas en algunos casos tienen obligación de durante 10 años guardar esta información. Así que, bueno, ya vemos que el levantamiento del anonimato, el anonimato mixto o todo anónimo es lo que está aconteciendo en este momento con las consecuencias, por supuesto, ¿no? Mm, totalmente. Y, Me y quedaba ahí una última pregunta, me parece, tema de donación, si podemos hablar de donación o no, perdón, te he cortado, podríamos seguir Adriana. hablando de Sí. donación, sí. Estoy completamente de acuerdo con esta pregunta. Obviamente yo utilizo la palabra de donación porque es la palabra que utilizan las clínicas y es como se habla de estos intercambios en España. Obviamente sabemos que la donación es una palabra que está enteramente vinculada a esta construcción que es la donante altruista, ¿no? Em, que sirve completamente los intereses de las clínicas, porque en ningún caso es una donación, ¿no?
Em, También Ana Mola reflexiona mucho sobre el uso de este término, así que os invito realmente a ir a leerlo. Y una última cosita es para la proyección futura de las técnicas. Tenemos una compañera que está trabajando sobre un proyecto de placenta artificial para añadir a los embriones sintéticos placenta. Por ahora solo se hace con ovejas, pero sabemos que es el futuro de la medicina reproductiva. También hay un hospital que lo está estudiando esto en España, pensado sobre todo para los nacimientos prematuros, pero ¿qué pasará después? Gran interrogante. Bueno, acá también tenemos varios ejemplos de estos famosos caballos de polo que también se reproducen con un solo material genético. Leila, nos dejaste a Sí, todos pensando con tus embriones sintéticos, y no le sí, sí, podríamos sí, poner otro nombre, perdón. porque con las denominaciones se generan estos debates, ¿no? De qué Bueno, y queremos. para agregar a lo que decías antes, Alexandra, es el sueño de Shulamit Firestone, ¿no? Que es una autora feminista que escribió La dialéctica del sexo y otros textos donde abogaba por la, digamos, para que las mujeres veía en las tecnologías reproductivas digamos, la posibilidad de las mujeres de deshacerse de esa carga tan pesada que es el trabajo doméstico reproductivo, ¿no? Obviamente es una mirada, no es la única mirada que el feminismo dio acerca de las tecnologías reproductivas. Hay muchas otras formas de pensarlo. También hay todo un feminismo de la diferencia que revaloriza las cualidades maternales y esencializa nuevamente a las mujeres. Es decir, en este campo de estudios, la verdad es que si hay algo que no podemos es quedarnos con una sola mirada. Se puede discutir todo y eso es lo que lo hace fascinante, inclusive este término que ahora se está hablando de embriones sintéticos porque es, digamos, una categoría provisoria, eh, estrictamente científica, técnica, digamos, como no se hizo nunca un implante de un embrión sintético en una mujer, todavía no lo podemos estudiar en personas, ni sus impactos sociales, es solo una aproximación, son cuestiones que tenemos que ya empezar a pensar y a vislumbrar, porque en un par de años la verdad es que van a ser realidad, van a ser parte de la vida cotidiana, como en su momento la donación de gametos nos parecía que era el apocalipsis y ahora es muy común y es parte del repertorio de prácticas reproductivas, nos guste o no, las técnicas existen y las personas recurren a ellas. Entonces, es algo que yo les puedo decir cuál es mi idea personal sobre la maternidad. Soy mamá, bárbaro, pero ¿a ustedes de qué les sirve eso? Nadie viene acá a decir qué es lo que piensa acá o nadie encara una investigación para decir qué es lo que vive cada uno con respecto a su maternidad o su paternidad. La realidad es que estas tecnologías se desarrollan, las personas las usan y con esos usos están modificando también todo el campo médico porque yo creo que, digamos, cuando se crearon las técnicas de donación de gametos, no estaban pensando en las parejas del mismo sexo o en habilitar que la subrogación de útero, por ejemplo. Sin embargo, pasó y hay, digamos, organismos y más que organismos, redes de pacientes, de usuarios que están pujando para que pase algo o que se incorporen estas prácticas a la cobertura de salud o para que se desarrollen o no se desarrollen, que pueda acceder cierto grupo o no pueda acceder cierto otro grupo. La definición de infertilidad, por ejemplo, en la campaña que se hizo en Argentina para que la infertilidad fuera reconocida como una enfermedad, es el ejemplo patente de esto, ¿no? Porque por un lado las parejas heterosexuales luchaban y luchaban para que la infertilidad fuera considerada una enfermedad y que de ese modo ingresara al PMO, al Plan Médico Obligatorio, mientras que las parejas del mismo sexo, las personas solas que quieren formar una familia, estaban pujando para despatologizarla. Entonces,
no es muy fácil decir esto es blanco y esto es negro, o esto debe ser así o no debe ser de cierta manera, por lo menos en lo que hace a este conjunto de prácticas que tienen que ver con la formación de familias, ¿no? Así que no sé decirte cuál sería el mejor nombre para los embriones logrados a través de células madres, y no sé cuál era la otra pregunta, pero es el nombre que tenemos hasta ahora. La otra pregunta tenía que ver con la posibilidad de que una enfermedad diabética pueda ser modificada genéticamente. ¿Cuál era tu posición? Una enfermedad genética puede ser modificada Sí, una ¿Cómo? enfermedad como la diabetes es una enfermedad poligénica, si se puede hacer una modificación o si sería ético producir una modificación mediante ingeniería genética. Hay casos, por ejemplo, hay un caso muy estudiado en Canadá de una pareja de sordos que hizo un tratamiento de reproducción asistida y pidió estrictamente que el embrión tuviera el gen asociado a la sordera para que se incorporase mejor a la estructura familiar y que se manejasen todos con el mismo lenguaje. Obviamente es un caso re complejo. eh, yo la verdad es que no sabría decir, para eso están los comités de bioética de cada hospital que analizan caso por caso. Es muy difícil hablar ahora de una legislación porque, como les digo, todavía no se probó en seres humanos. ¿Hay un embrión con características humanas logrado con células madres? Sí, existe. Ahora, de ahí a decir que es una realidad y que la tenemos que legislar, me parece que falta mucha historia, mucho camino por recorrer. eh, y sí nos sirven antecedentes como este que les contaba antes para identificar posturas y orientarnos, ¿no? Pero sí creo que va a ser un trabajo enorme de los bioeticistas y de los comités de bioética de todo el mundo cuando esto se vuelva una realidad, una práctica posible. Bueno, Hay algo en el muchísimas. chat, me parece, Adriana, eh, que hay unos comentarios. Hay felicitaciones que se las pensaba hacer llegar a todas las exposiciones, pero no tengo preguntas en el chat. Exposiciones independientes, muchas felicitaciones. Yo al menos en el chat del Zoom, no sé si alguna pregunta pudo haber llegado. No, leo una que me pareció que dice, excelente panel, dejo un comentario para pensar en otro momento sobre otro componente interesante que es la exacerbación del individualismo en la época en la que vivimos y cómo impacta en la maternidad, especialmente complejo para las mujeres con la lucha histórica y legítima por espacios de independencia. Si viéramos la paternidad como algo colectivo o comunitario. Nada, me pareció como interesante el aporte. Bueno, nuevamente los invito a sumarse a esta empresa colectiva que es Bioética, la Asociación Civil, y que ya cumple 10 años. Los invito a seguir haciendo lazos y los invito también y les agradezco este esfuerzo que hicieron, cada uno de darnos su tiempo para poder seguir difundiendo la bioética. Me parece que estamos todos conscientes de que es una... Gracias, fuimos muy respetuosos de los tiempos y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Muy contenta de haber Adiós. Gracias. participado. Alexandra, Gracias. Leila, gracias. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Gracias a todos. Adiós.